Imaginemos cómo sería pasear por las calles de principios del siglo XVII. Pensemos en cómo sería vivir en una época donde las mujeres estaban relegadas a los roles domésticos y donde su educación se limitaba, en la mayoría de las ocasiones, a aprender las labores del hogar. Intentemos imaginar también cómo sería que, entre las sombras de la opresión y el conservadurismo, naciese una figura enigmática que se atreviese a desafiar con su pluma las convenciones sociales y culturales del momento. Sí, esto ocurrió. El 12 de septiembre de 1590, María de Zaya Sotomayor llegó al mundo, convirtiéndose en una de las precursoras del feminismo moderno en España. Aunque es arriesgado hablar de feminismo en la época en la que escribió la autora, no podemos obviar el hallazgo de ideas reivindicativas en el conjunto de su obra. Sus textos son decididas defensas de la libertad de la mujer para escribir, amar y vivir de la manera que elija, y en ellos arremete especialmente contra la doble moralidad del código de honor y contra la violencia hacia la mujer. En el siglo XVII, el matrimonio era la institución central de la vida de muchas mujeres, que no tenían siquiera la oportunidad de aprender a leer. No obstante, algunas figuras de la nobleza tuvieron acceso a la educación y llegaron incluso a participar en la efervescente vida cultural y artística, como el caso de nuestra autora. Otras ingresaban en los claustros religiosos para poder escribir o tener una vida con cierta autonomía sin profesar votos, y así huir del control masculino y posibilitar una convivencia solidaria entre mujeres. La novelista, poeta y dramaturga dejó un imponente legado literario, lo que la convirtió, junto a Ana de Caro de Mayén y Sor Juana Inés de la Cruz, en una de las tres grandes escritoras del siglo XVII español. En 1637 publicó una colección de relatos cortos titulada Novelas amorosas y ejemplares. En esta obra critica que se dé a las mujeres ruecas en vez de espadas o almohadillas en vez de libros. 10 años más tarde publicó una segunda parte llamada Parte segunda del Sarao y entretenimiento honesto, más conocida como Desengaños amorosos, donde la autora se vuelve aún más crítica con el injusto trato que reciben las mujeres. Voy a leer un fragmento de El prevenido engañado, en el que su personaje principal, don Fadrique, un guapo joven originario de Granada, de talante enamoradizo, cosecha una decepción tras otra debido a la astucia de las mujeres de las que se va enamorando, que dan más importancia a su propio placer y voluntad que a los compromisos amorosos que les imponía la sociedad. Don Fadrique pasa años viajando en busca de una mujer ideal y llega a la conclusión de que una chica astuta no puede ser buena y que le conviene más una inocente y tonta. Al tiempo que don Fadrique pasó por este lugar, llevándose el propósito de sestear y comer en otro que estaba más adelante, estaba la duquesa en el balcón, y como viese a aquel caballero caminante pasar algo aprisa y reparase en el airoso talle, llamó a un criado y le mandó que fuese tras él y de su parte le llamase. Como a don Fadrique le diese este recado y siempre se preciase de cortés, y más con las damas, subió a ver qué le mandaba la hermosa duquesa. Ella le hizo sentar y preguntó con mucho agrado de dónde era y por qué caminaba tan aprisa, encareciendo el gusto que tendría en saberlo, porque desde que le había visto se había inclinado a amarle, y así estaba determinada a que fuese su convidado porque el duque estaba de caza. Don Fadrique, que no era nada corto, después de agradecerle la merced que le hacía, le contó quién era y lo que le había sucedido en Granada, Sevilla, Madrid, Nápoles y Roma, y con los demás sucesos de su vida, feneciendo la plática con decir que la falta de dinero y cansado de ver tierras, se volvía la suya con propósito de casarse si hallase mujer a su gusto. «¿Cómo ha de ser, dijo la duquesa, la que ha de ser a vuestro gusto?» «Señora», dijo don Fadrique, «tengo más que medianamente lo que he de menester para pasar la vida, y así cuando la mujer que hubiese de ser mía no fuera rica, no me dará cuidado con que sea hermosa y bien nacida. Lo que más me agrada en las mujeres es la virtud, esa procuro, que los bienes de fortuna Dios los da y los quita». Al fin, dijo la duquesa, si hallásedes mujer noble, hermosa, virtuosa y discreta,
pronto rindiérades el cuello al amable yugo del matrimonio. Yo os prometo, señora, dijo don Fadrique, que por lo que he visto y a mí me ha sucedido, vengo tan escarmentado de las astucias de las mujeres discretas, que de mejor gana me dejara vencer por una mujer necia, aunque fea, que no de las demás partes que decís. Si ha de ser discreta una mujer, no ha de menester saber más que amar a su marido, guardarle su honor y criarle sus hijos, sin meterse en más bachillerías. ¿Y cómo sabrá ser honrada, dijo la duquesa, la que no sabe en qué consiste el serlo? ¿No advertís que el necio peca y no sabe en qué, y que siendo discreta sabrá guardarse de las ocasiones? Mala opinión es la vuestra, que a toda ley una mujer bien entendida es gusto para no olvidarse jamás, y alguna vez os acordaréis de mí. Mas dejando esto aparte, yo estoy tan aficionada a vuestro talle y entendimiento que he de hacer por vos lo que jamás creí de mí. Y diciendo esto, se entró con él en su cámara, donde por más recato quiso comer con su huésped, de lo cual estaba él tan admirado que ninguno de los sucesos que había tenido le espantaba tanto. Después de haber comido y jugado un rato, convidándoles la soledad y el tiempo caluroso, pasaron con mucho gusto la fiesta, tan enamorado don Fadrique de las gracias y hermosuras de la duquesa, que ya se quedara de asiento en aquel lugar si fuera cosa que sin escándalo se pudiera hacer.